Rolando Arellano, el experto en investigación de mercados, quien hace poco ha escrito un artículo muy interesante sobre las 5 razones por las que el peruano no obedece las medidas de restricción social. Doctora Arellano, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Bueno, como mencionamos hace un rato, hace poco, el día lunes, se publicó un artículo en el cual se exponen las 5 razones por las que el peruano no obedece las medidas de restricción social, no obedece la cuarentena. No, vamos a resumir así súper rápido. Usted clasifica en 5 tipos de personas, estas personas que no acatan esas medidas. Primero está el que dice, soy desobediente, por ejemplo, no obedezco porque no quiero hacerlo. El segundo tipo es el que dice, no puedo obedecer, tengo necesidades más urgentes que la de protegerme del COVID-19. El tercer tipo es el que dice, no sé cómo obedecer, quiero cuidarme pero la información me confunde. El cuarto tipo señala, no tengo condiciones para obedecer, me encantaría cuidarme más, pero para abastecerme más debo exponerme yendo al mercado. Y el quinto tipo es el que dice, desconfío de lo que me dicen. En un país con 500 fallecidos diarios por diferentes causas, 1.500 muertes en 20 días no es nada, o sea, es un despreocupado. Señor Arellano, ¿podría explicarnos cómo es que llegamos a esta conclusión? ¿Cuáles han sido los parámetros para definir estos 5 tipos de personas? Sí, lo primero es que lo más común es decir la gente no obedece porque simplemente somos los peruanos unos desobedientes por esencia, ¿no? Pero eso implicaría de que somos suicidas por esencia, ¿no? Es decir, salimos, no importa si no morimos, ¿no? Lo cual resulta ser un poco menos lógico. Pero cuando nosotros empezamos a analizar, por ejemplo, que en este periodo de cuarentena, el 80% de las familias han ido a comprar a mercados, o sea, más que en situaciones pre-cuarentena, o sea, el 80% están expuestos de todas maneras a algún tipo de contagio, porque no hay forma de comprar en otro lado, ¿no? Más si encima en esos mercados a mí no puedo ir ni los sábados ni los domingos y no puedo ir antes de las 6 de la mañana o más de las 4 de la tarde, entonces ahí todo se aglomera en un solo momento, 80% de la población. Después, otros datos que tenemos nos dicen que por lo menos 34% de las familias se han quedado con 0 ingresos. Es decir, no tienen ningún ingreso e incluso no han podido acceder a los bonos, por diversas razones. O sea, lo que hace es que ese 34%, puede aguantar una semana, 2 semanas en su casa. Se ha ido extendiendo. Pero al extenderse tiene que salir a buscar la comida para su familia. De alguna forma, ¿no? Sale. Entonces ya tienes ahí 1/3 de la población que sale porque está obligada a salir. No tiene de otra. Después, cualquiera y todos la audiencia de tu programa, o las personas que nos están escuchando, nos puede decir muy claramente que la información es muy confusa, ¿no? Sobre cómo cuidarnos. Ya mismo el mismo Ministerio de Salud nos dijo hace poco, hay que usar guantes obligatorios y después al día siguiente nos dicen no. O nos dicen, mira, con 30 segundos de lavado de manos se muere el virus, pero para tu ropa tienes que hervirla durante 1 hora y darle vueltas durante 2 horas, ¿no? Para que muera el virus. Aparentemente información contradictoria, ¿no? Información contradictoria, así es. Y luego, que eso sí nos llega a todos, al 100% de la población. Y claro, lo que nosotros vemos también es un crecimiento de la desconfianza en el gobierno. En las primeras semanas de la cuarentena, había un 9% solamente que decía no confío en lo que el gobierno hace. Pero ese porcentaje, pero ese porcentaje ha ido subiendo fuertemente, ¿no? Dependiendo de las encuestas. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué porcentaje de la población estamos hablando? Estamos hablando ya por encima de 30 y 40% dependiendo de las encuestas, que ya no importante. Claro, ya no cree. Ahora, si nosotros vemos todos esos cruces y empezamos a ver que en realidad las personas que cumplen completamente son un grupo que básicamente son las personas que tienen un poco más de ingresos, son las personas de más edad, claro. Y las personas menos afectadas frente a esta situación. Así es, pero cuando vamos a las personas con familias más, digamos, con familia, sobre todo hombres,
que son los que desobedecen más porque son los que tienen que salir. Los independientes, las personas que no tienen ingreso fijo, que su empresa no les paga. Claro. Tenemos un grupo bien grande. Ahora, que de ahí hayan algunos que tú no digas, sí, pues son desobedientes porque quieren, debe haber, pero es más difícil, ¿no? Porque Encontrar, no es natural que la gente se quiera suicidar. Exacto, hay un instinto de supervivencia en todo esto. Bueno, hemos visto, como podemos concluir, que multar y castigar no está funcionando, o no ha funcionado hasta el momento. ¿Qué estrategia considera usted que el gobierno debería aplicar para que la situación cambie? Miren, hay dos grupos de personas bien claras. Hay la que necesita salir porque necesita salir de todas maneras, o sea, no hay forma, y hay aquella persona que puede todavía quedarse en su casa. Lo primero es, hay que seguir estimulando que al que pueda quedar en su casa, que se quede. Permanezca en casa. Permanezca, pero y al que necesita salir hay que ayudarlo a cuidarse. O sea, es mejor, yo ya sé que tiene que salir, lo que tengo que dar es, por ejemplo, recomendaciones claras sanitarias. Oye, qué tipo de mascarilla debes usar, cada cuánto tiempo. Nosotros vemos gente con una telita de mascarilla que la usa todo el día y que, por ejemplo, ese tipo de cosas sabemos que no las va a proteger, ¿no? Y la gente, sabemos mucho bien, termina al final diciendo, bueno, pues lo que hago es tomo agua de Kion o tomo ajo. Medidas que son más un poco de que no nos ofrecen ninguna garantía, ¿no? Enseñarles a protegerse es lo primero que deberíamos hacer, pero no se ha hecho una campaña realmente educativa, creíble, que puede ser muy rápida sobre eso, ¿no? Pero frente a estas altas tasas de desacato podemos decir que el peruano es individualista, porque muchos hablan de la empatía, pues hay que empezar lo demás, pero frente a estos resultados, ¿podemos decir que el peruano es egoísta, individualista? No, más bien al contrario, o sea, el peruano está saliendo porque necesita proteger a su familia, o sea, no es un tema ni de individualismo, ni de nada, ni de una tara propia de nosotros, ¿no? En cualquier país del mundo eso va a pasar si es que tú obligas a un padre a quedarse encerrado y viendo, lo ha dicho el mismo presidente, ¿no? Si sus hijos tienen hambre, no tienes forma no, eso no se puede aguantar, ¿no? Lo que decía el presidente. El Perú ha sido elogiado y también criticado por adoptar las medidas de restricción social aparentemente temprano en comparación con otros países de América. Sin embargo, según el portal COVID Equalizer, somos el tercer país con más contagiados de América. ¿Cómo podríamos explicar eso, esta contradicción? Empezamos temprano con las medidas restrictivas, pero a la fecha estamos en una situación muy complicada. Sí, miren, lo que pasa es que también hay un dato que no se dice. Nosotros vemos los datos internacionales de contagiados que tienen contagiados con pruebas, y el Perú es uno de los países que más rápidamente ha empezado a usar las pruebas en cantidades grandes. Entonces, claro, si yo he usado mucho más pruebas y las pruebas han ido creciendo, es normal que yo tenga más pruebas confirmadas. Exactamente. Pero no significa de que tenga más contagiados que otros países que no los han hecho, ¿no? Y otro tema que hay que ver es de que cada vez que se incrementa el número de pruebas, lo que se ve es que disminuye la tasa de mortalidad, porque esas sí las conocemos. Entonces, yo sí creo que estamos haciendo las cosas relativamente bien en el sentido de protección, pero creo que estamos a nivel ya de gobierno exigiéndole a muchas personas cosas que no puede cumplir, y en el momento en que alguien no puede cumplir no le va a quedar otra cosa que desobedecer. Claro, vemos que eso es lo que está pasando en el Perú. Bueno, doctor Layano, muchísimas gracias por este enlace. Ha sido bastante esclarecedor lo que nos ha dicho, y pues bueno, hay que tomar las medidas respectivas del caso, pues, ¿no? Muchísimas gracias por este enlace. Claro, solamente una recomendación a todos: nos corresponde cuidarnos y cuidar al resto. O sea, no podemos esperar a que el gobierno nos diga todo lo que hay que hacer. Tenemos que asumir también esa obligación, porque todos estamos aprendiendo en esta pandemia, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias.